Ahí pueden ver la pantalla, ¿verdad? ¿Ven la pantalla? Ah, sí se ve. Ya. Listo, gracias. Soy doctor Quiroz, soy traumatólogo del Hospital Carrión, de la Clínica San Judas Tadeo. Y bueno, vamos a hoy día hablar acerca de fractura de astrágalo y fracturas de calcáneo. ¿Ya? Empezamos con la de astrágalo. Vamos a comenzar con la anatomía. Hay que saber que el astrágalo es un hueso que pertenece a la primera línea del tarso. En el pie, que son los huesos del tarso, tiene tres líneas. La primera línea encontramos el astrágalo acá arriba, que yo estoy con el mouse, estoy señalándolo, y abajo el calcáneo. En la segunda línea del tarso va a estar el navicular, que es este que está acá, o escafoides, el hueso cuboides y las tres cuñas, cuña 1, cuña 2 y cuña 3. Esta es la parte de la segunda línea del tarso. Y la tercera línea del tarso ya es desde los metatarsianos hacia adelante. ¿Ya? Entonces, a nivel del pie hay dos articulaciones. Uno, la articulación tarso-metatarsiana, acá, tarso-metatarsiana, que es la articulación de Lisfranc, así se llama, y la articulación mediotarsiana, que es la que se une el astrágalo con el escafoides o navicular y el calcáneo con el cuboides, y también se llama la articulación de Chopard. ¿Ya? Entonces son dos líneas o dos articulaciones muy importantes en el pie que nos ayudan mucho en la parte anatómica y nos ayudan mucho a ver la parte de la congruencia articular cuando hay una fractura. Por ejemplo, cuando hay una fractura de astrágalo, hay pérdida de congruencia a veces de la articulación talo-navicular. Talo, astrágalo, navicular o escafoides está aquí, ¿no? Entonces la articulación talo-navicular es esta que yo estoy mencionando, ¿ya? Entonces ese es un alcance. Pero el hueso de astrágalo, que es, como les había comentado, el hueso que pertenece a la primera línea del tarso, es un hueso que básicamente es transmisor de energía, transmite energía. No hay mucho músculo que se inserte en este hueso. Es un hueso medio cuboideo, ¿ya? Que tiene una faceta lateral, o también llama una faceta peronea en forma de ala, y por el lado interno una faceta medial o en forma de coma. Tiene 6 lados, ¿no? Los dos lados que les he mencionado, lado lateral, lado medial, el lado anterior, que es la cabeza, el lado posterior, que pertenece al cuerpo, el lado superior, que es en la polea, donde va a articular la tibia, y el lado inferior, que se articula con el calcáneo, ¿no? La famosa articulación talocalcánea. Aquí, a nivel a nivel del cuello, encontramos algunos agujeros. Estos son los agujeros nutricios del astrágalo. Por aquí van a pasar parte de la irrigación del astrágalo. El astrágalo es un hueso que cuando se fractura el cuello del astrágalo, porque tiene tres partes, cabeza, cuello y cuerpo, ¿ya? Tiende a tener necrosis, ¿no? Necrosis avascular porque es pobremente irrigado. Así como en el fémur hay necrosis vascular de cabeza femoral, también hay necrosis avascular o necrosis simplemente de la cabeza del astrágalo por una fractura a nivel del cuello. Los huesos que tienen necrosis son 5. Uno, la cabeza humeral, el húmero. 2, la cabeza femoral. 3, el astrágalo, que estoy diciendo. 4, el escafoides, pero el escafoides de la mano, ¿ya? Y 5, la cúpula radial, ¿no? El radio proximal, la cúpula radial, ese que es redondito, ese es el hueso que también tiene a tener necrosis avascular. Esos 5 huesos, cuando hay fractura a nivel del cuello, como la circulación es pobre, tienden a necrosarse y luego hacer una artrosis y luego pues la mayoría de ellos van a una prótesis, ¿ya? Entonces, como les había comentado, el astrágalo es un hueso que transmite energía, es decir, si yo me caigo parado o de talones, la energía va del calcáneo, pasa por el astrágalo y sube al pilón tibial o viceversa.
ya, o del pirón tibial, baja por el calcáneo y se va al astrágalo. La mayoría de veces cuando el calcáneo se fractura va a ser por mecanismos de flexión o de dorsiflexión forzada o también de eversión forzada. En el cuello, les había comentado, están los agujeros vasculares, también llamados agujeros nutricios, que cuando se compromete a este nivel hay necrosis vascular. Y hablando de vascularidad, es pobre la vascularidad, es muy pobre. El 60% de este hueso es con cartílago. O sea, significa que el 60% es articular. Se articula por adelante con el navicular, por arriba con la tibia y por abajo con el calcáneo. Y no tiene inserciones musculares, ¿ya? Lo más importante de este hueso es ver la parte vascular. A nivel de la pierna y a nivel básicamente del calcáneo propiamente dicho, hay tres paquetes. El paquete tibial anterior, el paquete tibial posterior y el paquete peroneo. ¿Ya? El paquete tibial anterior a nivel del astrágalo se va a unir con el paquete peroneo, una de sus ramas, y van a formar a la famosa arteria del seno del tarso, que son los agujeros que van a dar a la parte nutricia del astrágalo. Y el paquete tibial posterior va a tener dos ramas, una rama deltoidea que va al cuerpo, al lado lateral, y la otra rama de que es la arteria del canal del tarso, ¿ya? Entonces, la arteria del canal del tarso con la arteria del seno del tarso se van a anastomosar en la parte medial y en la parte posterior para dar una pobre irrigación. ¿Ya? Entonces, cuando hay una fractura a este nivel, la mayoría de veces se necrosa. Entonces, hay que saber que el astrágalo tiene o es dependiente de primordialmente dos paquetes, el tibial posterior y el tibial anterior. El paquete peroneo, que es la perforante, es un paquete anexo, ¿no? ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo bloqueo aquí, aquí, por ejemplo, bloqueo y no pasa sangre o hubo una lesión en esta arteria? No pasa nada porque la arteria tibial anterior va a dar nuevamente la parte o va a anastomosarse o va a continuarse de la arteria del seno del tarso, ¿no? Entonces no es tan importante la parte de la arteria peronea o simplemente la tibial anterior puede suplir la parte que da la parte de la arteria peronea, ¿no? Aquí nuevamente vemos la arteria perforante de la arteria peronea con la arteria tibial anterior van a dar la arteria del seno del tarso y la tibial posterior, perdón, va a dar la arteria del canal del tarso, ¿no? Aquí nuevamente en una vista posterior, ¿no? De atrás hacia adelante, tibial anterior, perforante peronea, seno del tarso, con la del canal del tarso, tibial posterior, ¿ya? Y aquí en otra vista vemos la del seno del tarso con la del canal del tarso, cómo van a ir por la parte posterior haciendo pues una anastomosis y tratando de inervar o irrigar, perdón, todo lo que nos queda de estrada. ¿Ya? Entonces, hay que ver también más o menos cuál es el territorio de cada arteria, ¿ya? La arteria del canal del tarso va a irrigar toda esta parte que está en diagonal, ¿no? La parte que está en diagonal. La arteria del seno del tarso, esta parte en vertical. La arteria del cuello, que va a la parte anterior, son punteados, ¿no? Y aquí, por ejemplo, en una vista lateral, vamos a ver que la arteria del canal del tarso va a irrigar la mayor parte del cuerpo del astrágalo, ¿ya? Y la arteria del seno del tarso, una parte de la cabeza, de la parte inferior de la cabeza, con una pequeña parte del cuerpo, ¿ya? Entonces, no es solamente un vaso que da vascularidad al astrágalo, sino son un conjunto de vasos y son vasos muy pequeños y muy lábiles cuando hay una fractura. Entonces, si hablamos de epidemiología, el astrágalo son las segundas fracturas del tarso en frecuencia. A nivel del pie es hasta el 8%. Y a nivel de todas las fracturas es hasta el 2%. Como les había comentado, se divide en tres: cuerpo, cuello y cabeza. El cuello del astrágalo es el que más se fractura, esta parte que está acá. Un 50% es comprometido cuando hay básicamente accidentes de energía. El cuerpo en un 40% y la cabeza en un 10%. Les había comentado que la mitad de ellos, si no es más, son en accidentes de tránsito,
El 13% pueden ser fracturas expuestas y muchas de estas fracturas son asociadas a otras, porque son fracturas de energía. Es decir, puede haber fracturas de astrágalo con fractura malleolar, malleolo medial, malleolo lateral, sí, el 44% lo hay. Hasta el 18% se asocian con fracturas de calcáneo y muchas veces también se asocian hasta un 20% aproximadamente con fracturas del metatarso. Se van a asociar muchas veces a necrosis avascular, maluniones y a artrosis postraumáticas. Las artrosis son parte de un proceso de envejecimiento de la parte articular. Las artrosis primarias es un mecanismo normal, pero las artrosis postraumáticas o postfractura son las artrosis que van a tener ese hueso que ha tenido alguna lesión, ¿no? Como en un caso, pues con una fractura de astrágalo. El 50% les he comentado que son por accidentes de tránsito, caídas de altura. Básicamente las caídas de altura vamos a verlo en calcáneo más adelante. El famoso accidente, la famosa fractura del aviador, así se le llama a la fractura del cuello del astrágalo, ya lo veremos. Y la fractura del esquiador también, es en este paciente que hace de deportes como snowboarder, esos pacientes que hacen pues dorsiflexiones forzadas, hay una lesión del proceso lateral del cuerpo del astrágalo y generan pues también una fractura importante, ¿no? Esa faceta en ala que les había comentado, la faceta lateral, que cuando se fractura pues genera un dolor muy importante y muchas veces pasa desapercibido con una radiografía, pasa a veces como un esguince de tobillo. Entonces siempre es muy importante examinar bien al paciente porque la clínica va a determinar mucho en cuanto a fracturas. Hay que siempre evaluar la triada de una fractura. ¿Cuál es dolor? ¿No? Toda fractura duele. No hay fractura que no duela. Bueno, en general, ¿no? Pero sí hay, por ejemplo, en un paciente diabético, polineuropático, que no siente los pies, esos pacientes vienen fracturados y tienen muy poquísimo dolor. Por eso hay que saber determinar o evaluar al paciente de toda su magnitud, ¿no? ¿Hay fracturas que no duelen? Bueno, sí las puede haber. Si es un paciente diabético con polineuropatía, no tiene mucho dolor. Tiene dolor, pero no mucho. Pero en un paciente, en general, toda fractura duele. Las fracturas tienen limitación funcional, ¿verdad? No puede caminar, no puede deambular y como se ha fracturado, pues hay aumento de volumen, ¿ya? Entonces, y muchas veces generan deformidades si es una fractura desplazada. Entonces, clínicamente, la fractura te da dolor, disfunción y deformidad y se le agrega aumento de volumen. Y si es desplazada, se agrega hasta crujido. Pero bueno, con un dolor, básicamente por astrágalo, por alta energía, es algo que siempre vamos a encontrar. La amplitud del movimiento, los rangos articulares, siempre van a ser disminuidos y dolorosas a la movilización y también pueden provocar crujido, crepitación. La tumefacción es difusa a nivel del tobillo y del retropié y va a haber un dolor a nivel de la palpación de la cara medial del tobillo, que es básicamente en el astrágalo, y a nivel de la articulación subastragalina. Si hablamos de fracturas de cabeza de astrágalo, son las que tienen menos porcentaje, son un 10% y son de dos tipos, por compresión o por cizallamiento. La compresión es cuando se comprime, valga la redundancia, el astrágalo, la cabeza del astrágalo con el escafoides, generando pues una disociación. Esto básicamente va a ser por una flexión plantar y una flexión plantar y una desviación hacia la porción medial. O también pues por otro mecanismo que es el de cizallamiento, que se da en una aducción con una inversión del antepié. Las fracturas más frecuentes son las fracturas del cuello del astrágalo, son un 50%. El mecanismo de lesión es la dorsiflexión forzada del pie, esta, ¿no? La que va hacia arriba, dorsiflexión forzada del pie. Al hacer una dorsiflexión forzada del pie, como en este caso, ¿ya? El domo anterior del pilón tibial va a chocar con el cuello de una manera tan fuerte que va a producir su fractura. Entonces, hay una fuerza plantar que va a ir dirigida hacia dorsalmente o dorsalmente que actúa sobre un pie fijo. Y a su vez también va a haber una supinación forzada del tobillo. Entonces, esa supinación del tobillo, es decir, hacia abajo, con una dorsiflexión del pie, o sea, hacia arriba, van a producir pues una fractura a nivel del cuello del astrágalo, generando la famosa fractura del aviador. Mucho antes, ¿por qué fractura del aviador? Porque mucho antes había muchos accidentes aéreos y los pacientes aviadores que estaban vivos o fallecidos, al hacer la necropsia,
a los fallecidos, había puesto tumefacción en el tobillo y notaban mucho la fractura de astrágalo, ¿no? Porque es ese paciente que se queda con el pedal, se queda atrapado en el pedal tratando de hacer un freno, ¿no? Eso también pasa en los accidentes de tránsito, en los accidentes de pilotos de automóvil, también pasa mucho, ¿no? El paciente que se queda pegado al freno, ¿no? Tratando de frenar con todo para que frene y no puede, la colisión es frontal con mucha energía y genera una fractura de cuello de astrágalo, ¿no? Entonces, a nivel de cuello de astrágalo, que son un 50%, o alguna literatura dice hasta más, hay que ver que es más en hombres que mujeres, 3 veces más en hombres que en mujeres. Puede haber fracturas expuestas y se van a asociar en un gran porcentaje de lesiones musculoesqueléticas, es decir, desgarros musculares, contracturas musculares. Se pueden asociar a fracturas del malleolo medial o también a lesiones de columna cuando son accidentes como que de caída o de accidente automovilístico. Eh, para, ver, para ver una adecuada imagen del astrágalo hay varias proyecciones, ¿no? Puede ser una radiografía antero-posterior de tobillo, mortaja, es una radiografía que está en 15 grados en rotación interna, o una radiografía lateral de tobillo. También podemos hacer lo mismo, pero con el pie, una antero-posterior de pie, una lateral de pie y un oblicuo de pie. O también pues tenemos la proyección de Canale, que es la específica para el cuello, que es con unos 75 grados de los rayos X hacia abajo, como una pronación de 15 grados, ¿no? Esta incidencia de Canale va a ser la que nos va a dar la visión del cuello, propio del cuello del astrágalo, ¿no? Eso puede venir como examen. Aquí tenemos, por ejemplo, una radiografía lateral de tobillo, ¿no? Vemos aquí cómo está el astrágalo, este es el cuello del astrágalo, es lo mismo, estas dos de aquí. Esta es una radiografía de mortaja, de tobillo, tenemos el tobillo como está acá, congruente. ¿Cómo sé que es de mortaja? Porque está aquí el tobillo y acá hay una rotación interna de 15 grados. La mortaja nos sirve para ver muy bien la articulación tibio-peronea distal, en la cual se ve si hay una apertura de esta sinesmosis o no lo hay. Parece la radiografía de mortaja para ver cómo está la sinesmosis. Aquí hay una adecuada congruencia en la sinesmosis porque los espacios claro medial y claro lateral y la parte de la mortaja articular están adecuadas, ¿no? Esta es la incidencia de Canale, ¿no? En la cual se ve adecuadamente el cuello del astrágalo, se va a dar en 15 grados de pronación con un haz de rayos X en 75 grados, ¿ya? Pero para ver una fractura de astrágalo, que es un hueso articular, todo hueso articular es necesario sacar una tomografía. ¿Para qué? Para planificar lo que voy a hacer con ese paciente. Las fracturas articulares de cualquier sitio del cuerpo, y más en miembros inferiores, clatillo tibial, pilón tibial, rótula, fémur distal, astrágalo, calcáneo, vamos a tener que sacar tomografías, ¿no? ¿Pero por qué, doctor? Porque la fractura articular no tiene que tener mucha desviación o mucha compresión, se tolera a lo mucho 5 milímetros solamente de desnivel articular. Entonces, es muy importante considerar y ver el verdadero compromiso del todo el tejido óseo articular afectado. Y nuevamente, vuelvo a repetir, el hueso astrágalo tiene mucha parte articular. El 60% de todo el hueso se va a articular con algún otro hueso y entonces necesitamos planificar con una tomografía lo que nosotros vamos a hacer en sala de operaciones. Con eso vamos a confirmar el desplazamiento y vamos a demostrar si ha reducido la articulación subastragalina o subtalar también se llama. Hay que ver si hay una conminución o si tiene una fractura o lesión osteocondral. ¿Ya? Es una tomografía sin contraste. Las tomografías con contraste son para pacientes que hay que sospechar algún tipo de tumoración ósea, ¿no? Pero las sin contraste son para lesiones traumáticas, como la mayoría. En una resonancia magnética, para empezar, es un gol estándar en cuanto a una necrosis. Es una imagen en la cual me da un diagnóstico precoz de necrosis avascular, en este caso de cabeza de astrágalo o de cuerpo de astrágalo, ¿no? En estas zonas de necrosis
uno la va a obtener de manera temprana con la resonancia magnética sin contraste también. ¿Ya? Todo lo que es sin contraste es para lesiones osteocondrales o lesiones de necrosis. ¿Ya? Luego, si queremos saber algo con contraste, es para lesiones tumorales, básicamente. Entonces, para clasificar las fracturas de cuello de astrágalo está la famosa clasificación de Hawkins, que ha sido modificada por Canale y Kelly en el 78. Así de antigua es esta clasificación, se sigue usando esta clasificación, pero ahora hay un homónimo con la clasificación de AO. AO es la Organización Mundial de Traumatología, en la cual pues se llega siempre a consensos a nivel mundial, ¿ya? Y la clasificación de AO es una clasificación alfanumérica, utiliza números, utiliza letras, para poder clasificar de manera universal y hablar todos los traumatólogos el mismo idioma. Por ejemplo, para los huesos del pie son 8, ¿no? 8 es el número. Ya hablaremos si es astrágalo, le pone 1, le pone 2, eso seguro ya lo han visto antes. Entonces la clasificación AO nos va a permitir siempre corroborar en qué parte del cuerpo está una fractura. Cada hueso tiene un número, cada hueso tiene una parte, y esa parte también tiene otro número, ¿no? Hay un tipo de fractura y cada tipo de fractura tiene otro número o letra. Entonces, dependiendo a la característica de la fractura, al lugar de la fractura, si es bilateral, si no es bilateral, vamos a tener pues una clasificación diferente. Y esa clasificación con las ganas de uno darle un tratamiento adecuado. Uno clasifica para dar un diagnóstico y luego de ese diagnóstico dar un tratamiento adecuado, si no, no tiene sentido la clasificación. Hay que también que tener en cuenta que esta clasificación de Hawkins va a evaluar el aporte vascular, el compromiso vascular, y va a evaluar también pues, la pérdida de la congruencia articular. ¿Ya? Entonces, según AO, talos es 8, ¿ya? Talos es 8, que es el astrágalo, 8, 1, ¿ya? 8 porque es pie y 1 porque es astrágalo. Todos los huesos del pie van a comenzar con 8. Y 1 va a comenzar porque es el astrágalo. Entonces vamos a ver el 8-1. Si yo tengo una fractura a nivel del cuerpo del astrágalo, va a ser 8-1. 8-1 significa astrágalo, ¿no? 8-1. Si fuera 8-2, ya fuera otro hueso, que puede ser calcáneo, ¿no? 8-1 astrágalo. 8-1.1 es el cuerpo del astrágalo. 8-1.2 es el cuello del astrágalo. Y 8-1.3 es la cabeza del astrágalo, ¿no? Entonces, si me dicen esto, yo ya tengo más o menos dónde está mi problema. Y si hablamos de subtipos, por ejemplo, vamos a ver solamente ahora del cuello del astrágalo, que es lo que estamos tratando ahorita. El cuello del astrágalo es 8.1.2, ya. Entonces vamos a subclasificar. 8.1.2 es también una Hawkins 1, que es la clasificación que también se usa, ya que se da a nivel del cuello del astrágalo y es una fractura no desplazada. La congruencia articular es continua, no hay ningún tipo de desplazamiento. 8.1.2b ya hay un desplazamiento o una incongruencia subtalar, ¿ya? O subastragalina. 8.1.2c ya hay una incongruencia subtalar o subastragalina más la incongruencia tibiotalar, ¿no? Tibiotalar. Y 8.1.2.d es la disociación completa. Hay una incongruencia tibiotalar, una incongruencia talonavicular y una incongruencia de la subtalar. Entonces, la 8.1.2b es una incongruencia de una articulación, de la articulación subtalar o subastragalina. Acá se pierde esta. En la 2c se pierde la subtalar, esta, más la tibiotalar. Y en la 2d se pierden las tres. Subtalar, tibiotalar y talonavicular. ¿Ya? Eso es en cuanto a la clasificación de AO. Pero en la clasificación de Hawkins es lo mismo, pero con Hawkins. Hawkins 1, Hawkins 2, Hawkins 3, Hawkins 4. Hawkins 1, no desplazada. Hawkins 2, desplazamiento subtalar. Hawkins 3, desplazamiento subtalar y tibiotalar. Y Hawkins 4, desplazamiento de los tres, subtalar, tibiotalar y talonavicular. Y cada uno tiene su pronóstico. El tipo 1, que es una fractura
81.2A o Hawking 1, ya es una fractura de buen pronóstico. Solamente un pedículo vascular de los tres que hemos visto está afectado. No presenta afectación articular. Hay una baja frecuencia en necrosis, solamente hasta el 13%, ¿no? Si es que no se actúa rápido. Entonces, estas fracturas, si son fracturas que no están desplazadas, podrían quedar con una bota de yeso, pero con la gran posibilidad de una necrosis. Por eso muchas veces se le recomienda la cirugía, para juntar estos dos fragmentos y que queden otra vez lo más unido posible, porque puede haber micromovimiento y permitir pues la mal reducción o la no unión de la fractura. El tratamiento, como les había comentado, puede ser con yeso de 6 a 12 semanas, o sea, tranquilamente hasta 3 meses con yeso, con un tobillo en 90, o con una fijación ahí nomás, como quien dice in situ, para tratar de movilizar, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre uno y ambas? Entre esta y esta. Que el tratamiento conservador, yo no voy a mover el tobillo, va a estar enyesado 3 meses. Y obviamente cuando me lo quiten, voy a tener un tobillo rígido, no va a poder pisar, con atrofia, gran atrofia muscular y limitación funcional, obviamente. En cambio, si uno opera este tipo de fracturas, yo ya voy a poder mover mi tobillo, porque es para eso lo opero, va a haber una adecuada ganancia muscular y el paciente se recupera a su entorno laboral mucho antes. El tipo 2 ya son dos pedículos afectados. Los vasos los vasos que se afectan son los que van del cuello hacia el cuerpo y también los vasos que penetran por el seno y el canal del tarso. En este tipo de fractura, hasta el 50% puede haber una necrosis vascular de la cabeza o cuello, de cuello astrágalo. Hay una pérdida de la congruencia subastragalina o subtalar, y esto sí representa una urgencia ortopédica, porque si no se actúa rápido, no se reduce rápido, sí, pues vamos a tener necrosis, por lo menos de la cabeza del astrágalo. Entonces, para poder tener una reducción adecuada, hay que tener en nuestra cabeza qué abordaje vamos a usar. Normalmente para el astrágalo se usa un abordaje medial, en la cual vamos a poder evaluar bien el hueso navicular o los escafoides que se articula con el astrágalo, ver bien la congruencia articular. Este abordaje más o menos a veces llega a medir hasta 3 o 4 centímetros, ¿ya? Y el abordaje lateral, que es este que está aquí, ¿ya? Eso nos va a permitir mejorar nuestra reducción para que sea lo más anatómico posible. Hay que abrir el retináculo extensor y siempre tiene que haber más de 6 centímetros entre esta incisión y esta incisión, ¿no? Porque esta incisión está por aquí, no está por medial. Porque si yo tengo una incisión muy cercana una a la otra, va a ser un colgajo y ese colgajo puede hacer necrosis. Entonces tengo que tener mínimo 6 centímetros de separación entre cada abordaje. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, que colocar tornillos porque el paciente se quiere operar, pues voy a evaluar si lo puedo poner de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante. Si es de adelante hacia atrás, puedo poner paralelos, como en este caso, acá no se ve, pero uno sobre otro, o cruzados, ¿no? Tengo que tener siempre tomadas las dos corticales y tiene que ser de un diámetro de 3.5. Esto es para residente, ¿no? Y básicamente se da de adelante hacia atrás. Esto se va a poner cuando el hueso tiene conminución a nivel del cuello. Pero si el hueso no tiene conminución o tiene un mínimo desplazamiento, podemos ponerlo de atrás hacia adelante cuando el desplazamiento es mínimo. Ya siempre se va a entrar a nivel de la faceta o del lado posterolateral. Siempre hay que tener en cuenta el tendón de Aquiles y vamos a dirigirnos del medio, de la parte de atrás hacia adelante. ¿Ya? Esta técnica la vamos a usar cuando el desplazamiento del cuello es mínimo. Y más o menos queda así, ¿no? De atrás hacia adelante. Todo para tratar de corregir toda la parte articular, ¿sí? Y la parte del cuello del astrágalo. Entonces, el postoperatorio no vamos a caminar hasta 2 meses a veces o 3 meses. La movilización va a ser temprana y de tolerancia. A veces usan una bota walker para poder deambular y poder caminar, ¿ya? Y obviamente uno va a comenzar a apoyar cuando haya una consolidación radiológica, que puede durar hasta los 4 meses. Entonces, la consolidación radiológica vamos a verla obviamente con rayos X. Si yo veo que forma callo de fractura y clínicamente va mucho mejor, podemos mandarlo incluso antes de ese tiempo para que pueda caminar.
Las complicaciones, nuevamente ya saben, necrosis avascular y artrosis postraumática. El tipo 3, hay 3 pedículos afectados, se van a luxar la subastragalina, la tiroastragalina, el 50% o si no es más son expuestas y estos pacientes tienen hasta el 90% de necrosis del astrágalo. El tratamiento definitivamente va a ser una reducción abierta con una fijación interna. A veces se hace una artrodesis de la subastragalina primaria o también se quita el astrágalo cuando ya está muy comprometido. Se llama talectomía. Para llegar a un buen abordaje hay que primero hacer, primero unas buenas reducciones, ¿no? Hay muchas fracturas de astrágalo que son de tan difícil acceso que hay que nosotros crear fracturas nuevas. Por ejemplo, tenemos la famosa osteotomía de Chevron, que es esta que está aquí, ¿no? Que para yo poder ver el astrágalo, como no puedo, está muy tomado y no puedo verlo, yo tengo que hacer un corte, ¿no? Que se llama osteotomía a nivel del malolo medial, ¿no? En forma de V invertida, se abre el malolo medial y ahí recién yo puedo ver mi astrágalo y puedo mejorar la reducción para que quede al 100%. Luego, una vez ya mejoré mi reducción, regreso en la tibia a su sitio y pongo 2 tornillos. Como en este caso ha habido una lesión muy importante del astrágalo, han visto la parte medial del astrágalo, se ha podido reducir y luego han vuelto a colocar el malolo medial en su sitio para que pueda pegar todo, ¿no? Esto es válido. Pero lamentablemente en los pacientes con Hopkins 3, muchas veces el paciente pues no queda tan bien, hay resultados no satisfactorios hasta un 90%, se asocia también a necrosis avascular hasta un 100%, hay consolidación viciosa un 50%, hay retardo de consolidación, pseudoartrosis y artrosis degenerativa hasta 80%. O sea, hay complicaciones y secuelas luego de este astrágalo y el paciente sigue con dolor, incluso ni la terapia física lo ayuda, no hay que mandarlo a plantillas y ver que es una lesión que demora en consolidar y cuando ya consolida, pues demora en trabajar de la manera con medicina física y rehabilitación. Todos los pacientes operados tienen que ir a medicina física y rehabilitación para que pueda rehabilitarse y poder llegar nuevamente hasta como era antes de la fractura. Cuando uno tiene una fractura de astrágalo, ¿ya? Y esa fractura de astrágalo tiene un desplazamiento, hay que tratar siempre en la emergencia de reducir las fracturas. Siempre hay que usar la maniobra de tracción, como la que vemos aquí, o sea, jalar, jalar hacia uno, ¿ya? Y luego hacer la contracción, que es el ayudante que está hacia el otro lado. Y luego hay que darle movimiento a medial o a lateral, de acuerdo a dónde esté el desplazamiento, aumentando la deformidad y luego hacer la inversión de la dirección, ¿no? Para que se pueda alinear la fractura. Son técnicas de reducción. Muchas veces por la característica de las fracturas de astrágalo, perdón, que son muy comunes, no se puede reducir y hay que reducirlo en sala de operaciones, ¿no? El tipo 4, bueno, aquí son los 3 círculos afectados. Hay una incongruencia completa de las 3 articulaciones del astrágalo, la subtalar, la tibiotalar y la talonavicular, ¿ya? Y obviamente aquí la necrosis va a ser al 100%, incluso puede presentar hasta necrosis de cabeza de astrágalo. Por eso se hace la famosa artrodesis. La artrodesis es juntar hueso con hueso para que ya no haya articulación, o sea, se elimina la articulación. Tenemos una artrodesis de Blair que se pone un chip, o sea, un chip de hueso, que es esto de aquí, sale de la misma tibia en la parte anterior remanente del astrágalo para que pueda el paciente deambular, ¿no? A veces hay esta parte remanente, a veces la parte remanente es otra, a veces no hay parte remanente. La cosa es simplemente unir la tibia con el calcáneo para que el paciente pueda deambular, ¿no? Por ejemplo, en este caso se ha hecho una artrodesis, se artrodeza la tibia con el astrágalo, ¿no? Aquí está, comparte el astrágalo, solamente nos queda un poco de cuerpo de la parte posterior del astrágalo, ¿no? Las complicaciones siempre van a ser pues artrosis. Como todo hueso articular, las artrosis siempre están primeras en cuanto a complicaciones. Consolidación viciosa, es decir, pega chueco, retardo en consolidación, pseudoartrosis o infecciones si es que demoró mucho la cirugía muchas veces, ¿no? O en un paciente inmunosuprimido. Tenemos a veces radiografías en un paciente postoperado de astrágalo
que nos pueden dar algunas luces indirectas para ver si hay un tipo de necrosis. Tenemos el signo de Hawkins, en la cual vamos a notar una radio opacidad a nivel de la parte subcortical del astrágalo, ¿no? Si no se nota y se nota todo blanco, ya esto de aquí, por ejemplo, nos indica que hay necrosis de cabeza, ¿no? Necrosis de cuerpo y de cabeza de astrágalo. En cambio, si tenemos la famosa radiopacidad en la parte subcortical o subcortical o subtalar, ya vamos a ver que es un hueso que aún está vivo, ¿no? Pero si lo vemos que está todo blanco, ya no, ¿no? Este signo es muy inespecífico, no se usa mucho, solamente es mejor sacar una tomografía, ¿no? Pero si no se usa mucho, igual siempre sale la radiografía y aunque sea nos puede dar un alcance a un diagnóstico, ¿no? Entonces, cuando ya pasa esto, hay unas alternativas que son las prótesis de tobillo, ¿no? Actualmente en el Perú no se pone mucha prótesis de tobillo, no hay mucho paciente que llegue a tal grado de artrosis, ¿ya? O no hemos tenido muchos pacientes que lleguen tan complicados con astrágalo, ¿no? Sin embargo, pues esta incidencia va en aumento, ¿no? Y en cuanto al cuerpo del astrágalo, se lo he comentado a veces que son hasta el 20% de astrágalo, a veces hasta el 40% de astrágalo, eso depende de la literatura donde leamos, y se van a asociar la mayoría de veces con fracturas del malleolo lateral, malleolo medial. El mecanismo siempre va a ser carga axial, puede ser por compresión, o sea, esta carga axial que se va a complementar, de compresión o de cizallamiento, y básicamente si estas fracturas de cuerpo astrágalo se asocian a luxaciones, el 50% va a ir a necrosis avascular. Si no se añade luxación, solamente un 20%, ¿no? Pero lamentablemente la mayoría de ellas van a ir a necrosis. Hay clasificaciones también para las fracturas del cuerpo, que pueden ser en corte coronal o sagital, que son tipo 1, o en corte horizontal, que son los tipo 2. Y si hablamos a nivel de cuerpo, les había comentado también que tenemos las famosas fracturas del proceso lateral, la que es en forma de ala, también llamada fractura del esquiador o del nose, la del tubérculo lateral, la del proceso lateral, también se llama la faceta posterior. Son mecanismos deportivos que van a ser, que van a hacer por una dorsiflexión más una inversión o eversión forzada, ¿no? Y aquí está, por ejemplo, en la parte lateral, en la faceta lateral. Aquí aparentemente no hay mucha cosa, pero cuando sacamos una tomografía vamos a ver cómo la faceta lateral en forma de ala va a estar pues comprometida. Bueno, hacemos un break de unos 10 minutitos, entre 5 y 10 minutos para comenzar con fracturas de calcáneo.
Listo, vamos a continuar ahora con rótulas de calcáneo. Pueden escucharme, ¿no? Cualquier pregunta, ¿tienen alguna pregunta antes para continuar con calcáneo? ¿Tienen una pregunta de astrágalo? ¿Alguna duda? ¿Algún comentario? A ver, hablen ahora. ¿Alguna duda, alguna pregunta que tengan? ¿Todo claro? Doctor, disculpe, entonces en el tipo 1, más que conservador, se trata quirúrgicamente al paciente, ¿no? Claro, o sea, si por ejemplo alguien de esta aula se fractura el astrágalo tipo 1, que es un paciente activo, o sea, camina, corre, ¿verdad? O sea, es activo, que trabaja, entonces es ideal operarlo, es ideal poner tornillos, porque igual la consolidación va a ser al tercer mes más o menos, ¿no? A una consolidación que yo pueda darle carga, o sea, que pueda pisar. Dar carga significa pisar. Entonces, ya para eso, aunque sea sin darle carga, el paciente operándose va a poder mover el tobillo, lo voy a mover, lo voy a poder rehabilitar, voy a poder rehabilitar pantorrilla, ¿no? Y que el paciente no haga hipotrofia o atrofia. Sin embargo, si le pongo un yeso a un paciente joven, entonces consolidará, ¿no? Mínimo en 4 meses o un mes más, y si no es más, ¿no? Y cuando yo quite el yeso, va a estar pues con el tobillo rígido, o sea, tengo que, y rígido, tobillo rígido y los músculos atróficos, porque no he hecho nada de terapia física y no he movido nada. Entonces tengo que recién comenzar a rehabilitar. Entonces, si bien es cierto, el hueso ya pegó, pero voy a comenzar recién a rehabilitar y son 3 meses más aproximadamente, ¿no? Entonces, las fracturas no desplazadas con tratamiento conservador se ponen en un paciente que no quiere operarse, que muchos pacientes le tienen miedo a la operación, dicen, no, no importa, yo puedo esperar uno, o los pacientes que son muy ancianos, ¿no? Que quizá no sea tanto el apuro y quizá no caminen, ¿no? Entonces, esos pacientes sí se puede poner una bota de yeso, pero se recomienda mejor una reducción con tornillos percutáneo para poder, pues, movilizar de manera precoz al paciente. Uno opera para que el paciente mueva de manera precoz, ¿no? Es una parte de la Biblia de traumatología, la parte de rehabilitación. ¿Está bien? Buena pregunta. ¿Otra pregunta? ¿Duda? Vamos avanzando con calcáneo y si quieren van preguntando luego o pueden escribir, no hay problema. Entonces, el calcáneo, al igual que el astrágalo, pertenece también a la primera línea del tarso. El calcáneo es el hueso más inferior que tenemos en el cuerpo y es el hueso que va a ser, que va a recibir el primer impacto ante una caída de altura, ¿no? Entonces, el calcáneo también tiene 6 caras, perdón. Tiene una cara superior, que es la que tenemos acá a la izquierda. En esta cara superior tenemos la parte que se va a articular con el astrágalo, básicamente con la faceta posterior del cuerpo del astrágalo. Ya tenemos la parte anterior también que se va a articular con la cabeza del astrágalo. Tenemos acá la cara inferior del calcáneo, que es la apófisis medial del calcáneo, que es la tuberculosidad donde vamos a apoyar. Hay dos apófisis, medial y lateral. En estas dos apófisis, uno asiente el pie cuando camina. Ya tenemos en la parte de adelante inferior la parte que se va a articular con el cuboides, el sustentáculo untali para el astrágalo. Ya es una de las dos caras, superior e inferior. Tenemos la cara externa o lateral. Ya por acá, justo por esta cara externa, van a pasar los tendones peroneos que se van a insertar. El tendón peroneo corto se va a insertar en la base del quinto metatarsiano y el tendón peroneo largo que pasa por acá por detrás del hueso peroné, se va a insertar el peroneo largo en la base del primer metatarsiano, ¿ya? Y una cara anterior, la cara anterior vamos a también a evaluar, nos va a servir para ver la caída articular con el cuboides. El hueso cuboides forma parte de la segunda línea del tarso, ¿ya? Y aquí, la cara anterior también vamos a ver, pues, lo que vamos
lo que se va a articular con el astrágalo, ¿no? La caridad articular posterior para el astrágalo y la caridad articular medial para el astrágalo. Y en la cara interna vamos a tener en cuenta también la articulación más importante, que es la articulación subastragalina, que nos va a ayudar o va a tener en realidad la articulación subastragalina va a ser la articulación más importante del pie. ¿Por qué? Ya veremos en un momento por qué, pero es la articulación que va a absorber la mayoría de energía ante una caída o una pisada, ¿no? Una caída es por un trauma. Entonces la subastragalina es quizá la articulación más importante del pie y se coloca o está obviamente debajo del astrágalo, se llama subastragalina, ¿ya? La cara posterior del calcáneo, perdón, es una cara importante en la cual a veces hay fracturas a nivel de la cara posterior, ¿ya? Porque a veces hay arrancamiento del tendón de Aquiles y ese tendón de Aquiles arranca un poco de hueso del calcáneo, produciendo pues una fractura por abulsión del calcáneo, ¿no? Entonces el tendón de Aquiles se va a insertar en la cara posterior del calcáneo, ¿no? Eso es como anatomía básicamente. La articulación subastragalina es esta que está acá, ¿no? Esta que es en forma de B, tiene dos facetas, faceta anterior, faceta posterior, subastragalina, debajo del astrágalo, también se llama subtalar, también se llama talo, es astrágalo, ¿ya? Y es una articulación muy importante, ¿ya? Para uno evaluar y ver cómo está, si yo tengo una adecuada reducción de un calcáneo luego de una fractura, tenemos que evaluar algunos ángulos, que básicamente para calcáneo son dos, el ángulo de Böhler y el ángulo de Guisan, ¿ya? El ángulo de Böhler es el ángulo que me va a permitir evaluar la altura del calcáneo. Cuando hay una fractura de calcáneo, este calcáneo pierde altura. Al perder altura, el ángulo de Böhler se va a reducir. El valor normal del ángulo de Böhler es de 10 a 20 grados, ¿ya? Si es menor a esto, entonces generalmente pues pierde altura y por ende pues hay una fractura de calcáneo importante que tengo que reducir con placa y tornillos. El ángulo crítico de Guisan, aparte de la altura, va a ser la parte de la incongruencia subtalar. Lo normal es hasta 100. Si pierde o si hay o hay una disminución del ángulo crítico de Guisan, vamos a ver pues que hay un ensanchamiento del calcáneo y hay un aplanamiento de la articulación subtalar, y este aplanamiento de la articulación subtalar nos va a indicar pues una mala pisada, un calcáneo valgo y posiblemente un pie plano traumático, ¿no? Entonces son muy importantes estos dos ángulos, ángulo de Böhler y de Guisan, para nosotros evaluar una adecuada reducción o una adecuada reposición del calcáneo ante alguna fractura. Esto va a ser siempre evaluado con una radiografía lateral de tobillo y vamos con eso simplemente a evaluar cómo está la subastragalina, ¿no? Subastragalina y los ángulos que les he mencionado. El calcáneo se va a irrigar también por los tres componentes, ¿no? Por los tres componentes, la tibial anterior, tibial posterior y peronea. Pero básicamente el paquete más importante va a ser el tibial anterior, ¿ya? Y una rama de la peronea, que van a dar una correcta vascularidad al calcáneo. El calcáneo es un hueso esponjoso, muy vascularizado, muy vascularizado. Cuando un paciente tiene, por ejemplo, una lesión en el calcáneo y se infecta esa lesión, el calcáneo absorbe toda esa lesión y se puede infectar también el hueso. Y si se infecta el hueso, estamos ante una osteomielitis y es de muy difícil manejo. Entonces, el calcáneo es de muy difícil manejo ante una infección o una fractura también, ¿no? Por eso que hay que tener en cuenta bien cuando operar o no operar un calcáneo, ¿no? La mayoría de las reducciones del calcáneo, después de una clasificación de Sanders, que ya veremos en un momento, la mayoría son insatisfactorias, ¿no? Casi nunca queda un calcáneo casi al 100% de reducción, hasta en manos expertas es muy difícil operar un calcáneo.
Sin embargo, pues se tiene que fijar, o sea, fijar con placa y tornillos para estabilizar una fractura. Toda fractura tiene que estabilizarse. Cuando uno opera un calcáneo, siempre tiene que ver las partes blandas que están alrededor de estas fracturas, ¿no? Por ejemplo, tenemos a nivel de nervios, tenemos al nervio tibial posterior, ya que van a dar múltiples ramas a la parte de la fascia y a la parte de los dedos, ¿no? Por ejemplo, hay un nervio que es el calcáneo inferior, que cuando se aprieta o se comprime, muchas veces genera pues dolores de fascia plantar, ¿no? Pero el nervio que te puede dar mayor, eh, mayor lesión es el tibial posterior, ¿no? Cuando este retináculo flexor, que es esta bandereta que está acá, se engrosa, aprieta o machuca el tibial posterior y produce el famoso síndrome del túnel del tarso. Entonces, a veces ese retináculo hay que liberarlo, ¿no? También están, pues, cerca del calcáneo el tendón de Aquiles, que es el tendón más importante, más fuerte del cuerpo, en la cual, si es que hay una retracción o una tracción del tendón, a veces puede fracturar el calcáneo a este nivel por abulsión. El calcáneo es un hueso articular y extraarticular. O sea, articular porque se va a articular con el astrágalo y con el cuboides. Y extraarticular porque la parte tendinosa ya genera también muchos arrancamientos. Y genera pues fracturas que son extraarticulares. Entonces, acá, por ejemplo, ya nuevamente los ángulos críticos de Guisan y de Boller, y hay trabéculas de tracción y trabéculas de compresión, y siempre va a haber un triángulo neutral ante estas trabéculas, ¿ya? Normalmente forma parte del 2% de todas las fracturas, el 60% de las fracturas del tarso. De estas, el 25 al 30 son extraarticulares y en su mayoría son articulares, porque la mayoría de veces estas fracturas son por accidente de tránsito, caídas de altura, caídas de automóvil, ¿ya? Y son las más frecuentes. Se da hasta un 90% en varones jóvenes, hasta 45 años, entre 20 y 40, ya 20 y 50 más o menos, promedio 30. El 5% son expuestas, hasta el 10% son fracturas bilaterales. Hoy día hemos estado operando una fractura de calcáneo bilateral en un paciente que cayó de un cuarto piso. ¿Ya? Estas fracturas pues son muy comunes en esos pacientes cuando son bilaterales, que son caídas de altura. ¿Ya? El de nosotros era un delincuente que quiso escapar y cayó de talones. Entonces, bueno, tuvo una fractura bilateral, ¿no? El 10% de esas fracturas de calcáneo se van a asociar a fracturas vertebrales, básicamente en las vértebras dorsolumbares. Pelvis también se puede asociar, caderas, rodillas y pilón tibial. Entonces, la distribución de cargas del calcáneo es compleja, ¿ya? Es muy compleja. Y siempre hay que tener en cuenta el trípode de un complejo articular, que es el astrágalo, calcáneo y escafoides, ¿ya? Astrágalo, calcáneo y escafoides. Astrágalo es el hueso que está al medio, que es transmisor de energía. Calcáneo es el hueso más inferior y escafoides es el hueso que se va hacia adelante. Entonces, básicamente, se van a distribuir las cargas a través del astrágalo y, como les había comentado, un 58% de esta carga la va a absorber la articulación subastragalina, ¿ya? O sea, del 100%, un 58% va a ser absorbida por la subastragalina. El resto que queda va a ser distribuida a las cabezas metatarsiales. O sea, el 42% va a ser distribuida a los 5 dedos y cada dedo va a absorber un porcentaje, ¿no? 42 entre 5, básicamente, 8 punto y pico, ¿no? Entonces, 8% para cada dedo y el 58% para la articulación subastragalina, que va a absorber toda la carga, ¿ya? Entre ese 58% que carga la subastragalina, solamente un 75% de ese 58% va a ser absorbida o transmitida por la faceta posterior de la subastragalina. Es así pues que la parte posterior o la faceta posterior de la articulación subastragalina es la más importante y lamentablemente es la más vulnerable ante un mecanismo compresivo o un mecanismo generalmente por caída de altura, ¿no? Y es la que más va a producir artrosis postraumáticas. Entonces, por eso es muy importante
la reducción de la articulación subastragalina, porque esta articulación es la que va a absorber la mayor energía y la que nos va a dar una adecuada pisada. ¿Qué pasaría si es que no hay una adecuada reducción de la subastragalina? Esta articulación que se articula, valga la redundancia, con el calcáneo, va a dar un calcáneo en valgo. Este calcáneo en valgo, ya que es propio de un pie plano, va a generar lo mismo, un pie plano pero traumático. Y el pie plano traumático al final a la final te va a doler el pie, te va a doler el talón, te va a doler la rodilla, porque al final todo el eje biomecánico del cuerpo va a cambiar. Entonces es importante por eso una adecuada reducción y por lo menos tratar de reducir y tratar de evitar la artrosis postraumática de una subastragalina, ¿no? Es por eso que uno siempre tiene que medir los ángulos de Bowler-Davidson para ver pues si se ha recuperado por completo la articulación subastragalina y si no ha perdido altura esta fractura de calcáneo. Los mecanismos de lesión pueden ser directos o indirectos. Indirectos por tracciones son básicamente fracturas extraarticulares, fracturas por avulsiones, el mecanismo directo es por carga axial, caídas de altura, accidentes de tránsito. Aquí básicamente se va a ver talones en inversión con astrágalo empotrado y para eso es muy importante, como les había comentado, evaluar siempre con el ángulo crítico de Guisan. Entonces, aquí tenemos fracturas por avulsiones, tenemos aquí en el lado izquierdo las fracturas en pico de pato que no afecta generalmente a la parte del tendón de Aquiles, pero también podemos tener las fracturas por avulsión, tenemos fracturas en lengua que sí afectan al tendón de Aquiles. El tendón de Aquiles va a traccionar hacia arriba. Por eso que muchas veces se baja esta parte que tracciona el tendón de Aquiles y se pone un par de tornillos para recuperar pues este desplazamiento. Y también tenemos fracturas por cizallamiento, en la cual hay una desviación en valgo o en varo del calcáneo, ¿no? Entonces tenemos que mejorar esta desviación para que pueda reducir y pueda evitar el ensanchamiento del talón o el ensanchamiento del calcáneo. Entonces, ante un mecanismo lesional por caída de altura, que es el más frecuente, ya siempre viene pues la caída o la reacción o la fuerza del piso hacia el calcáneo y de la tibia, del astrágalo hacia el calcáneo. Entonces, si es que hay una flexión dorsal o plantar, va a ser una fractura por cizallamiento, ¿no? Si es una flexión dorsal o plantar, ¿no? Una u otra. O si simplemente es una caída de altura, ¿ya? Y es indiferente, si no hay flexión, va a haber una fractura por compresión. Y aquí se va a tomar la faceta posterior, que es esta de acá, de la articulación subastragalina, que es la que más se afecta, esta que está sombreada con rojo, no es la que más se afecta. La subastragalina, la faceta posterior. Y es lo que nosotros tenemos que recuperar. Levantar este techo, ya veremos cómo lo hacemos, poner por ahí un injerto para que esto se pueda recuperar, porque generalmente esta es la que se pierde. Entonces, ¿cómo uno ve al paciente cuando llega a la emergencia y dice, uy, ya tiene fractura de calcáneo, uy, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro? Entonces, primero tiene que ser una caída, ¿no? Un paciente que se tropieza solamente y se cae sobre su sitio o se cae del nivel, no puede tener una fractura de calcáneo, es imposible, ¿no? A menos que haya un tumor en el calcáneo, que también es un poco alejado. El paciente tiene que tener como antecedente una caída de altura, 3, 4 metros, ¿no? Como mínimo, o un accidente de tránsito. Tiene que tener dolor en el talón, ¿ya? Dolor que se va hacia la parte del medio del pie o hacia el tobillo. Te tienen que decir, yo me he doblado el pie, ¿no? Y te muestran hacia adentro o hacia afuera, en inversión o eversión. Tiene que estar tumefacto, hinchado, y la planta generalmente se pone un poco moreteada, se llama equimosis plantar, que se evidencia entre el segundo y tercer día luego de la fractura. Si es una fractura de muy alta energía, hay flictenas, o sea, hay ampollas. Estas flictenas pueden ser blancas, que son de moderada energía, o hemorrágicas, que son de muy alta energía. El ensanchamiento del talón es importante cuando son fracturas por cizallamiento y obviamente el paciente no puede caminar, hay dificultad a la marcha. Ante una radiografía, ya les he comentado nuevamente, el ángulo de Bowler es entre 25 y 40. Si es menos de 25 grados, entonces estamos ante una pérdida de altura de calcáneo
y si la faceta del ángulo de Guisán es menor a 100, ya estamos ante un aplanamiento del calcáneo. Entonces, estas son básicamente, cada literatura varía básicamente su porcentaje o su intervalo de graduación, pero estos son los que más se usan, entre 25 y 40. Si es menor a 25, pues es una pérdida de altura, ¿no? Si es 35 está normal, si es 40 está normal, si es 25 está normal, ¿no? Y en Guisán lo mismo, si es de 100 a 30 normal, pero si es menos de 100, hablamos de un aplanamiento o hundimiento de la faceta posterior. ¿Cuál es la faceta posterior? Esta es la faceta posterior, ¿no? Si esto se hunde o se aplana, pues estamos ante una cirugía de todas maneras, ¿no? Nuevamente, lo mismo. Una proyección oblicua y calcáneo nos va a permitir observar mucho la articulación con el cuboides, calcáneo cuboidea, que es esto que está acá, ¿no? Y también podemos ver la articulación del seno del tarso, que es esta que está aquí. Esto es astrágalo y esto es hueso escafoides o navicular del pie. En una proyección axial para ver básicamente ensanchamiento del talón es la famosa incidencia axial de Harris para ver la parte axial del talón. Pero la incidencia que más me va a permitir evaluar la faceta posterior, que es esta que está acá, de la articulación subastralina, es la incidencia de Broden, ya que es específica para la faceta posterior de la subastralina. Y se va a dar básicamente en 15 grados, ya también a rotación interna, ya está. Bueno, y entonces cuando uno tiene una fractura articular, como les había comentado, tenemos que sacar una tomografía. La tomografía que más nos importa para una fractura de calcáneo es el corte coronal. En el corte coronal yo voy a poder evaluar, que es este corte de aquí, voy a poder evaluar si es que se va a tomar el sustentáculum tali, que es esto que está acá. El sustentáculum tali es la parte que me va a dar la articulación subastragalina. ¿Ya? Cuando hay un aplanamiento del sustentáculum tali o hay un compromiso del sustentáculum tali, entonces pues nos va a indicar que hay que tener que operar generalmente, ¿ya? Entonces, nuevamente, el corte coronal tomográfico es uno de los más importantes ante una fractura de calcáneo. El corte axial también es importante, básicamente para ver la parte de la congruencia articular con el astrágalo también, con el cuboides y con la parte medial anterior del astrágalo. Y aquí también se ve el sustentáculum tal, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, esa es una fractura de calcáneo gran conminuta, ¿ya? Así, generalmente las fracturas de calcáneo son así, la mayoría, el 90% son así, así nos vienen. Vemos cómo la parte posterior se ha ido hacia valgo, se va, ¿no? Debería ser todo recto. Y vemos aquí cómo la faceta posterior se ha hundido, ¿no? Se ven aquí cómo se hunde. Esta faceta posterior debe ser un poco más plana, ¿no? Entonces, este hundimiento va a generar una disminución del ángulo de Guisán. Entonces, esto definitivamente nos va a tener una cirugía. Entonces, lo que se hace es, se eleva esta faceta, va a quedar un agujero aquí cuando uno va a elevar, y en ese agujero se pone injerto, ¿no? Y esta otra faceta se recupera también para tratar de mejorar la articulación subastralina. Uno ve en una tomografía en 3D y cómo está destrozado el calcáneo. Es un hueso muy, muy débil, entre comillas, es un hueso muy esponjoso, ¿no? Eso es cuando es de fractura articular. Y son fracturas no articulares, hay que ver pues que puede ser fracturas de la tuberosidad posterior, fractura del proceso anterior o fracturas del cuerpo también del calcáneo que no agarra articulación, ¿no? Esta es la famosa fractura en lengua. Aquí se inserta el tendón Aquiles y el tendón de Aquiles ha traccionado hacia arriba, es lo que pasa en la mayoría de veces, ¿no? Generalmente estas fracturas cuando son de extraarticular y se compromete la articulación también, antes había la famosa clasificación de Exeloprexis, que son clasificaciones antiguas, solamente como historia, ¿no? Pero también se evaluaba fracturas de calcáneo sin desplazamiento en lengua, que es esta que está acá, ya una fractura en la cual se eleva
hacia anterior, producto del tendón de Aquiles que tracciona hacia arriba, y también compromete pues la articulación subastragalina, porque al elevar la parte posterior se va a hundir la parte de la faceta de la subastragalina y genera pues una incongruencia articular. Estas fracturas son muy complejas de operar, muy difíciles de operar. Uno trata de jalar hacia abajo, se ponen tornillos, pero acá no reduce, se fractura acá, entonces generalmente no quedan al 100% estas fracturas, ¿no? O también pues se pueden asociar a hundimientos centrolaterales, se pueden asociar también a compromiso del sustentáculo tali, a fracturas con mucha conminución. Las fracturas de calcáneo son de difícil manejo siempre. Entonces, para ver el pronóstico de una fractura de calcáneo, tenemos a la famosa clasificación de Sanders. Es una clasificación tomográfica y la divide en 4 tipos, ¿ya? Tipo 1, si es una fractura no desplazada. Tipo 2, si está en 2 fragmentos. Tipo 3, si está en 3 fragmentos. Y tipo 4, si está en 4 fragmentos. Qué fácil. Así mejor. Este es un corte coronal, ¿ya? Sustentáculo tali. Este es el calcáneo corte coronal, porque es una clasificación tomográfica. Y vemos, tipo 1 de Sanders, puede ser en cualquiera de estas líneas que está graficado aquí, pero no están desplazadas. El tipo 2 puede ser 2A, 2B o 2C. 2A si pasa en esta línea, que es entre la lateral y central. 2B si es entre la central y medial. Y 2C si pasa entre la medial y su sustentáculo tal, ¿no? Así. A, B y C. Luego viene el tipo 3. El tipo 3 puede ser 3AB si compromete estas 2 líneas. 3AC, esta, y 3BC, esta y esta, ¿no? Pero ya son 3 fragmentos, 1, 2 y 3, ¿no? 1, 2 y 3. Y el tipo 4 ya compromete las 3 líneas, incluso compromete la parte del cuerpo. Entonces, obviamente, a mayor grado, mayor o peor pronóstico, ¿no? Una fractura no desplazada de calcáneo, tranquilamente puede ir con un yeso, pero ese yeso no son 3 meses como el astrágalo, esto es menos, esto solamente es mes y medio, nada más, ¿no? Porque es un hueso muy esponjoso y que consolida de manera muy rápida. Sin embargo, también tenemos a la clasificación de AO, como se había comentado, ¿no? 8 porque es pie, 2 porque es calcáneo. Cuando era astrágalo era 8-1, 8 porque es pie, 1 porque es astrágalo, aquí es 8-2, ¿no? Y tenemos 8-2A cuando es una fractura extraarticular, 8-2B cuando es una fractura en lengua, tipo lengua, y 8-2C cuando es una fractura articular completa con depresión y básicamente con compromiso de la articulación subastragalina. El tratamiento conservador, como les había comentado, son para pacientes de mal pronóstico con compromiso vascular, pacientes fumadores que tienen enfermedad vascular periférica muchas veces. Se trata de no operar a los pacientes que tienen fracturas incluso articulares, pero que no están desplazadas hasta menos de 2 milímetros. Siempre hay que ver también la articulación calcáneo-cuboidea, y si está de menos de 25 grados de desplazamiento, también puede dejarla como conservador. Y obviamente la tipo Sanders tipo 1, ¿no? Pero cuando está el talón ensanchado y uno quiere pues tratar de aplanar ese ensanchamiento, se hace la famosa técnica de Moto, en la cual el cirujano se sitúa en los pies del paciente y coloca con sus 2 manos en el talón, ¿no? Mientras el otro ayudante coloca sus manos en el muslo del paciente. Entonces comprime el talón y eleva, o sea, se tracciona hacia arriba o al cenit, y aplicando movimientos de varo y valgo para tratar de alinear esa fractura. Es un procedimiento muy, muy doloroso. Se recomienda hacerlo con sedación, con el paciente en sedación, sedado. Entonces, el tratamiento quirúrgico de las fracturas de calcáneo buscan 3 cosas: restaurar la anatomía, o sea, dar una buena alineación al retropié, dar una buena concurrencia articular a la subastragalina y a la calcáneo-cuboidea, y dar un espacio para los ligamentos peroneos. Restaurar la función, es decir, una vez restaurar la anatomía, tiene que tener una restauración funcional, el paciente tiene que caminar, tiene que evitarse el pie plano, y con esto pues se previene la artrosis, ¿ya? Para operar calcáneo, generalmente se usa un abordaje lateral. El abordaje lateral, que es el lateral ampliado, es el que nos va a permitir casi siempre evaluar
al calcáneo en toda su extensión. Sin embargo, cuando hay hay un compromiso solamente en la subastragalina, también se puede utilizar el abordaje del seno del tarso, que solamente se va a evaluar la articulación por subastragalina. Sin embargo, pues es un abordaje muy pequeño y que quizá de acceso más difícil. La desventaja del lado lateral es que muchas veces se necrosa el borde del colgajo y pues ahí se expone la placa y vienen los problemas, ¿no? Entonces, es el problema cuando uno opera una fractura de calcáneo, ¿no? Que puede haber necrosis del colgajo, este es el colgajo, ¿no? Y cuando uno lo vuelve otra vez a coser, se puede necrosar el borde. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se disecan bien las arterias que están alrededor del calcáneo, ¿no? Porque te puedes volar una arteria y dejas sin aporte vascular al lecho de la herida del calcáneo. Entonces, nuevamente hay muchos artículos que me dicen que es importante la reducción con placa, que es mejor una reducción con abordaje lateral, con abordaje de seno del tarso. Entonces, hay para todos, ¿no? Entonces, generalmente, pues, si uno evalúa una fractura de calcáneo, ha venido evolucionando en el tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, es una placa para el seno del tarso, donde generalmente se procura mejorar la articulación subastragalina, ¿no? Es lo que se está poniendo ahora último. Sin embargo, pues hay muchos implantes, ¿no? Esta es una placa convencional de calcáneo, esta o esta, ¿no? O esta. Son placas que se colocan para reducir completamente la fractura de calcáneo. Son placas que se ponen a nivel lateral del calcáneo. Entonces, cómo hacemos pues una reducción de calcáneo? Se ve aquí, ¿no? Parece fácil, pero no es tan fácil, ¿no? Entonces, se coloca primero se abre una tapa lateral, se colocan varias clavijas que se llaman clavijas Kirchner, ¿ya? Y se trata de reducir anatómicamente todo el calcáneo, ¿no? Y luego esa tapa se reposiciona, ¿no? Aquí queda un agujero, ese agujero se pone un injerto generalmente porque cuando hay una fractura de calcáneo, como es un hueso esponjoso, el hueso se hace trizas y luego cuando uno levanta la articulación ya no hay hueso, entonces se pone un injerto, ¿no? Como un andamio. Muchas veces se puede utilizar también tornillos de atrás hacia adelante o simplemente tornillos para mantener la articulación subtalar elevada. Entonces hay que tener cuidado cuando uno pone tornillos porque también puedes comprometer a la parte de la arteria o del nervio tibial. Y cuando uno ya recupera toda la altura, se pone esto que es injerto, ¿no? Esto que está medio rojo es injerto y luego se vuelve a tapar. Ese injerto puede ser pues de cresta ilíaca, como en este caso, de cresta de tendón de Aquiles, puede ser de cadáver, puede ser de chips, ¿no? Esos injertos se ponen siempre para tratar de complementar la pérdida ósea que ha habido. ¿Cuál es el mejor injerto? El injerto autólogo, o sea, el injerto de uno mismo. El injerto de cresta ilíaca es el mejor, ¿no? En la cual el paciente no rechaza el injerto, lo absorbe muy rápido y rellena muy bien, ¿no? El peor injerto es el injerto que se trae del laboratorio, que por ahí el paciente lo puede rechazar o simplemente es como si no le hubiera puesto nada, se resuelve muy rápido, ¿no? Son injertos no tan recomendados. Entonces, al final se puede colocar esta placa, ¿no? Que son las placas que mayormente uno coloca, ¿no? Con varios tornillos para tratar de mejorar la reducción de un calcáneo generando, pues, un adecuado posicionamiento de la articulación subastralina, que es lo que más quiere uno, ¿no? Y luego, pues, para tratar de reducir una fractura de calcáneo, siempre hay varias técnicas. Esta técnica es la técnica con un clavo chance que se llama joystick, ¿no? Para poder alinear esta fractura y poder, pues, reposicionar el calcáneo, ¿no? Entonces, básicamente, eso es en cuanto a calcáneo. Y en cuanto a fracturas del quinto metatarsiano, bueno, esto lo pusimos antes. A ver, voy a sacar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Pregunta, duda hasta ahí? Pregunta, duda, comentario. Doctor, disculpe, entonces quedamos con la angulación, la de Bolger en 25-40, porque la primera Sí, dijo ajá. 10-20. No, 25-40, ese fue un lapsus. 25-40.
Ok, doctor. 25 y 40. Algunos dicen 25 30, pero es 25 y 40. Y la de Guisán, 100 130. Se toman 100. Yo cuando opero, por ejemplo, calcáneo, me acuerdo de 20 grados, entre 20 y 25 lo dejo, ¿no? Hay varias literaturas, pero para ustedes 25 y 40, que es lo que más viene en un examen si queremos aprender, ¿no? Ya si hablamos en términos de posgrado, con los residentes, ya hay otros factores. Por ejemplo, medir el otro calcáneo. Hay bolas que miden 20. ¿Y cómo sabe, doctor? Porque tomamos placa del otro calcáneo, del calcáneo bilateral, del calcáneo sano, y mide 20. Entonces yo tengo que recuperar ese bóler, el bóler 20. Y no está mal que mida 20, sino es que es su bóler, ¿no? Entonces hay varios tipos de bóler. Pero para términos académicos, solamente entre 25 y 40. ¿Otra pregunta? Pregunta, duda, pregunten ahora. Cualquier pregunta, así sea así sea algo simple. Siempre se aprende. Como quién va a venir, lean incidencias de Brode, de Canales. Eso puede venir. ¿Qué más puede venir? Ya. En cuanto a fracturas del quinto metatarsiano, ¿ya? Acuérdense, esto es el quinto metatarsiano. A nivel de la base del quinto metatarsiano se va a insertar el tendón del peroneo corto. El peroneo largo se va a insertar en la base del primero, ¿no? Entonces, el quinto metatarsiano es este hueso que está aquí, y tiene tres partes. Una parte que es la diáfisis, ¿ya? Y esta es la parte de la base. Chueco. ¿Ya? La base del quinto metatarsiano. Seguro han escuchado alguna vez, ¿no? Cuando hay fracturas a nivel de la diáfisis del quinto metatarsiano, se llaman las famosas fracturas del bailarín, ¿ya? Esa fractura que puede ser tercio medio de la diáfisis, que puede ser una fractura simple, o sea, transversa, oblicua o espiroidea, ¿no? Son fracturas de bailarín. En cuanto a la base del quinto metatarsiano, tenemos tres tipos de fractura y va a depender de la zona, ¿no? Tenemos en la famosa zona 3 de la base del quinto metatarsiano, que es la famosa fractura por estrés, que es la fractura del atleta, ese paciente fondista, maratonista que corre, y se fractura este nivel, es la famosa fractura del atleta o por estrés, que es en la zona 3 de la base del quinto metatarsiano. Tiene tres zonas la base del quinto. La siguiente es la famosa fractura de iones o de jones, que es en la zona 2. Esta es una zona en transición, en la cual es una zona muy hipovascular, donde a veces no hay mucha llegada vascular, ¿no? Y generalmente a veces genera algún tipo de pseudoartrosis, ¿ya? Pseudoartrosis avascular, porque no hay mucha vascularidad, ¿no? Aquí justo en esta parte a veces hay un stop y no hay mucha irrigación, generando pues eh, un tipo de lesión pseudoartrósica al final, ¿no? Entonces, cuando hay una fractura en este nivel, en la zona 2, se llama fractura de iones. Y cuando hay una fractura en la zona 1, se llama fractura de pseudoiones, ¿ya? Esta es la famosa fractura por avulsión, porque aquí, ¿quién se inserta? El tendón peroneo corto. El tendón peroneo corto va a jalar y va a traccionar y va a generar una fractura por avulsión. Esta es la famosa fractura de pseudoiones, ¿no? Entonces, recapitulando, en fracturas en base tenemos tres. En la zona 1, pseudoiones, fracturas por avulsión, que va a ser por la tracción del tendón peroneo corto. En la zona 2 de la base, la fractura de iones, que tiene como característica la pseudoartrosis, y estas son avasculares. Y en la zona 3, la famosa fractura del atleta, y es en la zona 3 de la base. ¿Ya? Es por estrés o microtraumatismos a repetición. Esto es en base. Y en cuanto a diáfisis, tenemos las famosas fracturas de bailarín, ¿ya? Que puede ser transversa, oblicua o espiroidea, ¿ya? Si hablamos
de las fracturas de recluta, ya, de recluta, puede ser en el segundo y tercer metatarsiano, que también son por estrés, pero no es en bases, estas son en diáfisis, ¿ya? Cuando hablamos de las famosas fracturas de recluta, o también llaman de Deutsch-Lander, ¿ya? O esos pacientes que marchan y marchan, ¿no? Ellos tienen fracturas en el segundo y tercer metatarsiano en la diáfisis, no en la base, en la diáfisis, por estrés, y son pues muy comunes en esos pacientes que están pues siempre parados o siempre marchando, ¿ya? Bueno chicos, eso es todo. Si tienen alguna pregunta, hablen ahora o callen para siempre. Nos vemos seguro la otra semana que vamos a hablar de 3 temas eh, acerca de prótesis, amputaciones creo también, y de enfermedades metabólicas, que es un tema un poco árido que en verdad no deberíamos tratarlo nosotros, debería tratarlo un reumatólogo, porque nosotros como traumatólogos vemos más casos quirúrgicos, ¿no? En cambio, estas fracturas o estas enfermedades son enfermedades del metabolismo, ¿no? Que es algo más clínico. La fractura de bailarín es por una es en la diáfisis, es en diáfisis, es la fractura en bailarín. En la diáfisis del quinto metatarsiano. El quinto metatarsiano tiene 2 partes, o tiene 3 partes, perdón. Cabeza, que ahí lo dejamos, diáfisis y base. Las fracturas de bailarín son en la diáfisis del quinto metatarsiano. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda? ¿Cuál es el tratamiento de las fracturas del quinto metatarsiano? Muy buena pregunta. En diáfisis, si no está desplazada, puede quedar con una bota de yeso, y si está desplazada hay que operarla. Puede ser tornillo o placa. En las fracturas por estrés, si es un deportista de alto rendimiento, operación con un tornillo canulado. Si es simplemente un paciente que es poco demandante, bota de yeso. La fractura de iones, si no hay pseudoartrosis, solamente es fractura, tornillo canulado. Si ha hecho pseudoartrosis, tornillo más injerto. Y la abulsión, si es una abulsión con un desplazamiento más de 5 milímetros, tornillo. Y si no esté desplazado, bota de yeso. Más o menos por ahí. O sea, va a depender de cada paciente, ¿no? En total, si te viene una pregunta, tratamiento de la fractura del quinto metatarsiano, quirúrgico, tornillo. O si no, bota de yeso. ¿Alguna otra pregunta? La técnica de Omoto es tratamiento conservador, así lo hago el cirujano. ¿Y cuál es la controversia de esta técnica? La técnica de Omoto se hace para que cuando yo tenga que operar a este paciente me sea más fácil la reducción, porque yo voy a traccionar hacia arriba todo el calcáneo remanente que está en el aire, ¿verdad? Lo voy a traccionar hacia arriba y lo voy a dar valgo y varo, ¿no? No se hace mucho en realidad, ya se ha dejado de hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque sí hay una controversia. La controversia, y es una muy buena pregunta, la controversia es que yo manipulo mucho las partes blandas. No sé si yo conmigo tengo una clase y yo les he comentado que lo más importante al tratar una fractura es evaluar las partes blandas. Es lo más importante. Si yo tengo unas partes blandas malas, mi fractura no va a consolidar, no va a pegar. Y si pega, va a pegarnos también. Esperen un ratito, chicos, por favor. Dime, Ernesto. ¿Qué tal? ¿Qué hay? Bueno, que sé, yo tengo placa, Ya, no tiene placa, la ceñito, y hay también un paciente para una nota de alta y la ceñito para su hospitalización. ya. La fractura de cadera. Pues. Ya, sube acá, tengo el sello, porfa, y para enseñarte. Sube, porfa. Acá en la residencia, ¿ya? Ah, ya, pues. Ya, Luego, pues, ya, chao. Entonces, cuando yo tengo una manipulación del talón, voy a malograr mis partes blandas, las voy a dematizar. Entonces, por eso se ha dejado de hacer. Sin embargo, muchos cirujanos quizá con experiencia en esta técnica bien hecha, sin tanta manipulación, puede quedar bien sin ningún tipo de lesión de partes blandas, porque ante una fractura de calcáneo, lo que va a hacer, lo que nos va a dar mayor complicación
son las partes blandas, son el colgajo que yo voy a hacer ante un abordaje, ¿no? Entonces, la técnica de Omoto no es que yo lo haga y quede así, es para que sea más fácil la operación, tenga una mejor reducción. Eso, ¿ya? Y la controversia son las partes blandas. La TAC en vista coronal es también importante el estrágalo, aparte del calcáneo. Ya, la tomografía tiene 3 vistas: sagital, coronal y axial. ¿Ya? En cuanto al astrágalo, todas son importantes, todas, todas, todas. Y el calcáneo también todas son importantes porque cada corte me va a dar un punto de vista diferente. Sin embargo, para el calcáneo, la tomografía en corte coronal es importante porque me va a permitir la clasificación. Como ustedes han visto, la clasificación de Sanders es la clasificación tomográfica, ¿no? En la cual yo voy a evaluar el sustentáculo tali con los 3 cortes, ¿no? Con los 3 puntos, A, B y C, o medial, central y lateral. Entonces, esos 3 puntos con el sustentáculo tali puedo conseguirlo con un corte coronal de la tomografía. No con otro corte, no con un corte axial, no con un corte sagital, solamente un corte coronal en calcáneo. Es por eso que es importante en calcáneo un corte coronal para clasificar y ver el pronóstico de esta fractura. Sin embargo, no quiere decir que los demás cortes no sean importantes, porque hay cortes como el sagital que me va a permitir evaluar la incongruencia o congruencia de la articulación calcáneo-cogoidea, si hablamos de calcáneo. Y en cuanto a astrágalo, pues es muy importante también para ver el gran desplazamiento a nivel de cuello o de cuerpo o de proceso lateral, ¿no? En la famosa fractura del esquiador, la tomografía nos va a servir para evaluar la fractura del proceso de esquiador. Hay fracturas ocultas que no se ven de astrágalo también. Esas fracturas que pasan desapercibidas, ¿no? Es muy importante en la tomografía. ¿Y cómo se la pido? Cuando tiene la clínica, es decir, si tiene cola, 3 orejas y maulla, es un gato, ¿verdad? Y yo mismo, ¿no? Tiene aumento de volumen, tiene dolor a nivel medial, se ha caído de altura, pero no veo nada en la placa está normal. Entonces no quiere decir que no tenga fractura. ¿Qué pido yo para evidenciarlo? Una tomografía, porque hay fracturas ocultas que no se notan en una placa, pero sin embargo, con una tomografía sí yo voy a poder evaluar si hay una compresión, si hay una distracción que sea invisible ante una radiografía, que a veces vienen hasta mal tomadas. Una radiografía mínima tiene que ser 2 incidencias, pero a veces el radiólogo o el técnico radiólogo no toma 2, toma una, incluso mal tomada. Ante esa, mejor pues una tomografía. Porque es un hueso articular. Toda fractura articular tiene que ir con una tomografía. ¿Alguna otra pregunta, otra duda o comentario? ¿No? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? ¿Listo, chicos? Entonces sería todo. Ya la otra semana nos vemos para las siguientes clases. Saludos. Muchas gracias, doctor.